Vuelvo a decir, estoy aquí no como nuevo presidente, aunque muchas gracias por el aplauso, sino presidente de IGS, la Asociación Suiza de Geómetras, y les traigo unos saludos cordiales de los miembros de mi asociación. Hace 2 años, la delegación española nos visitó en Suiza y expliqué que lo voy a presentar hoy. Pido disculpas a los que han estado antes porque será un poco repetitivo. Pero bueno, 2 años más tarde han formado su propia asociación y yo creo que esto es un paso muy importante y es un paso en la dirección adecuada y es un camino muy largo, ya lo verán, pero verán lo que hemos hecho en Suiza. Voy a basar mi presentación en 4 puntos. En primer lugar, los antecedentes, porque si se quiere comprender la profesión en Suiza, hay que comprender Suiza. Bueno, casi todo el mundo conoce su ubicación geográfica, pero la organización es más complicada. Pero si entiende eso, entonces será más fácil. Después, una base legal para mostrar que no es fácil lograr esta designación. Y por último, empezaré la parte de mi presentación. Intenté hablar un poco del sistema de notarial en Suiza. En primer lugar, teníamos la intención de invitar al señor Melo, que era el presidente de la Comisión Internacional de Notarios, pero por desgracia no pudo acudir, por lo que daré yo un poco de información. Y después otras indicaciones. Voy a empezar con los antecedentes. Suiza es un país muy pequeño en los Alpes. Ahora hay más de 8 millones de habitantes hace un mes. Muchos municipios y muchas parcelas. Como ven, se fundó como Estado en 1291 con 3 cantones originales. Así que el cuadro reza estar juntos y el eslogan eran todos para uno, uno para todos, los 3 mosqueteros. Ahora, desde hace unos años ya somos 26, pero el lema sigue siendo el mismo, todos para uno, uno para todos. La Confederación Nueva empezó en 1848 con la nueva Constitución y por último vemos que en el año 2002 Suiza se convirtió en miembro de las Naciones Unidas. En Suiza hay algunas cosas que llevan su tiempo. Aquí vemos las ciudades principales y la geografía, también los Alpes. Y en Suiza hay que comprender que tenemos 4 lenguas oficiales. Es un estado multilingüal. En rosa, los francoparlantes. En amarillo, las personas que hablan alemán. En verde, los que hablan italiano. Y en la otra parte es otro idioma que es una mezcla de italiano y alemán. En la parte que habla alemán hay muchos idiomas y hablan lo que hablamos Schweizerdeutsch, que no es un idioma escrito, sino hablado. Es por tanto que un francoparlante comprenda a todos, por mucho que se esfuerce en hacerlo. Tal y como he comentado, la nueva Constitución se redactó en 1848, es decir, un año después del año de los Estados Unidos, con lo cual somos la segunda confederación más antigua del mundo. Entonces se organiza 3 niveles políticos y todos tienen su trabajo. Esto lo explicaré muy brevemente. 26 cantones, como vemos aquí, los hay muy grandes y los hay muy pequeños. Mantienen sus propias entidades políticas y administrativas. Son como estados, es una confederación, es como los Estados Unidos, un poco parecido a lo que ocurre en Alemania con sus landes. Vemos aquí los municipios
Y desde luego los municipios siempre están disminuyendo porque las tareas administrativas se realizan de forma más eficiente en municipios más grandes. Pero el poder, la mayor parte del poder político está en manos de las autoridades municipales. Se paga impuestos al municipio, al cantón y al Estado. 40% para el cantón, 40% del municipio y un 20% a nivel nacional, con lo cual los cantones y municipios tienen más poder. Y entonces los cantones tienen mucho poder en Suiza porque disponen de más presupuesto que el Estado. Y ahí es una traba un poco a la hora de conseguir la unión. Cada cantón tiene sus intereses y no quieren compartir con los demás. Y por eso tenemos el hábito, la costumbre de hablar y buscar consensos a la hora de intentar llevar a cabo cualquier modificación. El cantón, por tanto, es la mayor unidad política, son los estados, para entendernos. Después el Parlamento, dos cámaras, el Comité Nacional, que incluye toda la población, entonces el Consejo o el Comité de Estados, donde cada estado tiene dos representantes y hay que tener el acuerdo de ambas cámaras para tomar una decisión, lo cual quiere decir que incluso el cantón más pequeño tiene voz. En Suiza, toda la población del cantón más pequeño es menor que el número de empleados de la ciudad del cantón más grande, con lo cual pueden comprender la diferencia de tamaño entre unos y otros. Voy a hablar un poco. Quizás una cosa, la democracia directa. ¿Qué es? Bueno, como seguramente saben, votamos mucho en Suiza. No solo durante las elecciones al Parlamento, por ejemplo, sino también votamos sobre cada ley que se presenta al Parlamento. Tiene que contar con la aprobación del pueblo y también una iniciativa popular, con lo cual, cuando hay 200 personas en Suiza que firman un documento, es posible modificar o introducir una nueva ley. Por ejemplo, en febrero tomamos una decisión que la Unión Europea no vio con muy buenos ojos, que era llevar a cabo o limitar el número de personas que pueden ir a Suiza a trabajar. También se puede votar en contra del cambio de leyes, así que parece que cada 2 meses más o menos votamos. Bueno, la base legal. Todo se basa en el Código Civil de Suiza. Tiene ya 102 años de edad, lo cual quiere decir que la medida oficial a nivel estatal tiene 102 años. ¿Y por qué la medida se incluye en el Código Civil? Pues básicamente porque el objetivo principal del legislador era conseguir la seguridad del derecho de propiedad. Aquí los artículos 942 y 950, el registro de la propiedad y se consta en un libro principal, etc. El principio básico en Suiza es que no hay propiedad sin registración. No hay registración sin un estudio por un geómetra y no se hace este estudio sin una delimitación de los límites. Hay 2 temas, por tanto, el estudio de topografía catastral y el registro de la propiedad. No obstante, la organización es muy compleja. Como ven aquí en esta diapositiva, tiene muchos niveles, nivel federal, del cantón, el municipio, privado, muchos temas también, o personas o entidades que participan en la nueva medida y en la medida oficial. En la década de los 80 reformamos la topografía catastral y se trataba de que los datos se basasen en el LIS y no solo en el mapa. Entonces, esto es lo que realmente representa el límite y no el diseño
o la configuración que aparece en el mapa. Quizás pase un poco más deprisa sobre los aspectos legales. Esta es la ordenanza que tenemos, 93. Aquí una información conceptual. Lo importante es la libertad de métodos para medir. No hay ningún método impuesto. Y también tenemos distintas capas independientes de información interconectadas entre sí. Y tenemos una descripción de datos normalizados que se llama IntelliJ, que ya lo presentaré un poco más adelante. Aquí vemos las capas, aquí el modelo y al final la descripción. Lo que nos importa es que el lenguaje sea independiente del sistema utilizado. Se puede traducir o transferir los datos de un sistema a otro utilizando el idioma sin prestar atención al sistema que se esté utilizando. El principio de los niveles de información independientes. Hay que respetar dos niveles. Tiene que haber una red de puntos georreferenciados común y también un modelado común. Bien, ¿dónde nos encontramos? Aquí estamos haciendo nuestras mediciones desde 1912, que es el comienzo del Código Civil, la geoinformación. Entonces ahora ya lo estamos midiendo desde el 93. Ahora tenemos una cobertura total de nuestro país. Y ahora estamos empezando con las restricciones de la ley pública. Y en la segunda parte, los últimos cantones han terminado y en el año 2020 todo el proyecto habrá culminado. Aquí no se incluye en la diapositiva, pero ahora ya lo saben. Esta es la estructura para la base legal para la geoinformación. Un poco complejo, pero empieza ya en la Constitución. Tenemos un artículo en nuestra Constitución para la cartografía. Después el Código Civil, la información, el derecho que rige la geoinformación. El nuevo artículo 75A indica que la topografía nacional es una cuestión de la Confederación y la Confederación será responsable de legislar los estudios topográficos catastrales y puede legislar la armonización de las medidas. El Código Civil, ya hemos hablado de esto. La ley sobre la geoinformación era una nueva ley que salió del artículo de la Constitución en el cual hablamos de la base legal para la información inmobiliaria, pero también hay una introducción, la base legal para un catastro. Las ordenanzas. Hay muchas ordenanzas, no voy a explicarlas todas, pero como lo ven, todo se organiza muy bien. Ahora la profesión. Yo creo que esto es lo que de mayor interés puede ser para vosotros. En Suiza no tenemos la pirámide de oro, pero sí la pirámide organizativa. En la parte de arriba tenemos la Confederación. La Confederación, por tanto, en la Dirección Federal de Topografía Catastral hace la supervisión y gestión estratégica. Son muy pocas personas, son 15 personas, pero bastan para legislar. Después tenemos la gestión operativa. Esto se ubica a nivel del cantón porque así lo establece la ley. Recuerden, el poder financiero se encuentra en el cantón y por eso. Pero no todo lo paga el cantón, también paga la Confederación. También tenemos 26 oficinas y da empleo a 300 personas, que tampoco son muchas personas para una población de 8 millones. Después tenemos el nivel de
los municipios, pero también de oficinas o consultas privadas de estudios topográficos. Y esto da empleo a 3.000 personas, con lo cual aquí en Suiza el poder se encuentra en manos del sector privado. ¿Y por qué es así? Porque así lo establece la ley, que la tarea operativa radica en el cantón y suelen trabajar con geómetras privados. A lo largo de 600 años ha estado funcionando. Es curioso, es raro, pero funciona. Es una situación un poco anómala, pero yo creo que es un sistema bueno porque siempre podemos hablar. Por ejemplo, hay cantones en Suiza, bueno, solo uno, donde no hay ningún geómetra público, porque las mediciones ya están hechas, es un cantón muy pequeño y la agencia a nivel cantón dijo que, bueno, lo podemos hacer nosotros, pero lo hacen con geómetras expertos, personas como yo. La función del sector privado en Suiza. El sector público se encarga de la legislación, la estructura financiera, establecer normativas, a veces en colaboración con el sector privado, supervisión, coordinación y verificación. La verificación es muy importante. En la mayoría de los cantones, la verificación es una tarea primordial. Sector privado, producción, mantenimiento, servicio a los clientes y, como no, la innovación. Y ambos sectores llevan años trabajando de la mano. Sector privado. Estamos llevando a cabo una función soberana y somos personas de la confianza pública, nosotros como geómetras. Y ahora explicaré el por qué. El gobierno decidió hace muchos años a reducir la carga de trabajo administrativo para pasarlo al sector privado. Era el comienzo de la privatización, porque cuando Napoleón introdujo los estudios topográficos modernos en Suiza, había pocos estados. Entonces dijeron, puede que sea un poco arriesgado llevarlo a cabo. Podemos pedir a nuestros empleados o un empleado que abra una oficina y le delegamos algunas tareas para realizar, pero ellos son los que corren con el riesgo. Así al principio. Pero después vimos que el potencial de la innovación ha aumentado muchísimo con el sector público. Como hay una concurrencia, tenemos que ser más eficientes, por lo que es más ágil el sistema. Y también porque queremos que el sector privado existe a nivel local, con lo cual estamos haciendo los estudios topográficos en todas partes, incluida en las montañas. La proximidad que tenemos es muy importante. El trabajo que se haga en las montañas o en la ciudad de Zúrich lleva el mismo tiempo y el mismo precio. Entonces, tienen unos lugares de trabajo de calidad. En todas partes, buenos lugares para los jóvenes y para las personas que quieren trabajar en nuestra profesión. La tarea muy importante, el estudio topográfico inicial ya se ha terminado, pero empezó en 1912, entonces hay que actualizarlo un poco, hay que hacer una renovación, digamos. Y después una tarea importante es la actualización continua y periódica que hacemos todos los días. Procesamiento de datos, gestión de datos, copia de seguridad, entrega de datos y consultoría. La ley sobre la geoinformación establece que los geómetras licenciados que ya han aprobado las oposiciones federales y que estén registrados en el registro de geómetras licenciados son autorizados para llevar a cabo trabajo independiente de estudio topográfico catastral. Entonces tenemos que superar un examen y tenemos que estar registrados. ¿Y por qué? Porque si se incluye en un registro se puede garantizar un mínimo de competencias profesionales y educativos, digamos. Es la idea que tenemos. Y a través del registro federal se establece una distinción entre
los distintos niveles. Entonces, el camino que seguimos en Suiza se parece mucho. Primero hay que hacer el máster, después hay que hacer prácticas, 2 años en Suiza, en una oficina de estudios topográficos, después una oposición y entonces se consigue la licencia y después se registra. Hay otro camino que mostraré más adelante. Los requisitos académicos. Aquí los ven. Esto es lo básico que hay que estudiar en la carrera como en otros países. Esta es la Facultad Federal en Zúrich. También para los ciudadanos no suizos se puede ir a Suiza para realizar el examen estatal, la oposición, pero primero hay que cumplir estos 4 criterios. Pero está abierto a todo el mundo. Al final, hay 4 temas en la oposición: el estudio topográfico para el catastro, geomática, gestión del territorio y gestión corporativa. Y entonces se puede apuntarse al registro para geómetras. Esto quiere decir que hay requisitos éticos, hay que contar con un despacho para poderse registrar o inscribir en el registro, lo cual quiere decir que no todos los geómetras licenciados están incluidos en el registro. Aquí en Suiza vemos lo que nos va a ocurrir en los años venideros. Va a ir disminuyendo el número y si tenemos 0 geómetras licenciados cada año, pero incluso con 5, y hoy por ahí solo hay 5 cada año, son muy pocos en Suiza. Con 10 se mantiene más o menos, pero con 15 sería lo óptimo. Pero ahora mismo estamos encontrando problemas para encontrar nuevos geómetras licenciados. Esta es la media de edad. La organización. Como he dicho, es una asociación una colaboración entre lo público y lo privado. Hay 2 partes. La parte de las personas que hablan alemán, hay un acuerdo que se hace entre el geómetra y los municipios, por lo general 5 años, hay precio fijo. El acuerdo, lógicamente, se consigue a través de una licitación abierta y después hay una exclusividad. Esto es lo que llaman en alemán, lo que él ha dicho, que es el geómetra, de un lugar. También es responsable para el almacenamiento de datos y la transmisión de la información. Él realiza esta transmisión y únicamente los trabajos no oficiales están sujetos a la licitación abierta. En la parte francoparlante de Suiza hay otra organización y todos los empleos de medición oficial son abiertos, es decir, cualquiera puede solicitar el trabajo y presentar su oferta. El propietario puede pedir ofertas siempre y cuando haga falta hacer el trabajo. Únicamente los empleos gestionados por la administración se someten a una licitación abierta y hay muchos distintos sistemas. Hay 26 cantones y por lo tanto 26 sistemas. En mi cantón el geómetra tiene un contrato con el cantón le paga y el propietario paga un precio fijo al cantón. Es un sistema indirecto, por lo tanto. Pricing en Switzerland. Y tenemos ejemplos de la tarificación. Es un acuerdo conjunto entre nuestra asociación, IGS, y todos los cantones. Y se aplica en casi todos los cantones. Esto se aplica la tarifa 33. No se considera una aplicación de cartel porque es la aplicación a nivel cantón. A nivel federal no existe una tarifa, pero dentro del cantón sí. Información práctica sobre la organización y la actualización, incluso de mi cantón. Aquí tenemos la licitación,
convocatoria del propietario, luego la división de parcelas y la definición de los linderos. Así, luego la información generalmente se extrae de una base de datos centralizada. Yo no dispongo de todos los datos en mi propio despacho, pero sí tengo acceso a la información oficial. Solo pueden acceder geómetras con titulación oficial. Y luego tengo que realizar una serie de tareas adicionales. También puedo obtener información legal del registro de la propiedad mediante un sistema parecido, al igual que hacen los notarios, y luego genero un acto legal que contiene todas las modificaciones. Y en el caso de Friburgo es especial, porque puedo dar fe de la compraventa de terrenos como un notario. Para esa tarea concreta funciono en calidad de funcionario público. Es un poco raro, pero es una excepción en mi cantón. ¿Cómo podemos colaborar con los notarios? Si somos a la vez notarios, es un poco difícil, pero no es el caso. En Suiza existen dos sistemas de notarios, los notarios de derecho civil y luego están notarios estatales en la otra mitad del país. Y existen también cantones con sistemas mixtos. Son todos notarios, solo los notarios son funcionarios públicos y a veces los geómetras se nos consideran funcionarios públicos cuando estamos acreditando la existencia de gravámenes sobre la propiedad, sobre los inmuebles. Todas las modificaciones de lindes lo realizan el genómetra. Si no hay cambio de propiedad, se puede inscribir en el registro. Si hay transferencia por compraventa, eso se tiene que hacer ante notario y ambos actos se inscriben en el registro de la propiedad. He dicho antes que hay ciertas excepciones donde la compraventa la puedo acreditar yo mismo. Puedo intercambiar y permutar las parcelas de diferentes personas. Y cuando hacemos pequeños intercambios de terrenos para justificar la modificación de las escrituras, no necesito un notario. Pequeñas modificaciones para la inscripción de una serie de puntos de deslindes. En vez de tener un linde irregular, lo podemos cambiar para un linde recto. Entonces, si ese es el objetivo del ejercicio, entonces yo lo puedo hacer y un propietario tendrá que pagar el que aumenta su propiedad. Pero lo puede hacer un geómetra e inscribirlo directamente sin pasar por la notaría. Y todas estas actividades, desde hace muchos años, se hacen de esta manera. Y puedo decir que forma parte de la existencia de nuestra asociación. Hemos podido mantener esa situación. Dada la evolución del mercado durante los años recientes, no ha sido fácil mantener esas tareas. Por eso, nuestra asociación es muy fuerte, representa más del 95% de todos los geómetras de Suiza y todas nuestras oficinas. Casi todos los despachos profesionales de geómetras forman parte de nuestra asociación y por lo tanto participamos en todas las decisiones y también en las negociaciones bilaterales a nivel cantón, a nivel regional y también a nivel estatal en la Confederación Helvética. He intentado mantener breve esta presentación. Hay mucho que decir, sé que es algo bastante difícil. Quizás en la sesión posterior de preguntas y respuestas podremos intentar aclarar las dudas que haya. Hay más información disponible en la página web. Esto es nuestra página web, th.ch, y también hay folletos informativos a disposición. Y la información en Internet está disponible en francés, italiano, alemán y algunos informes en inglés también. Y hace unos 10 años tuvimos que realizar un informe
un dictamen sobre la importancia de la licencia, de la titulación de geómetras para conseguir la regulación, para mantener la regulación. Así que muchas gracias a todos por su atención. No puedo dar una insignia a PIN, porque ya tiene muchos, pero sí he traído de Suiza algo, un pequeño detalle, una caja de chocolate, de bombones. Podrán compartirlo con el consejo. O si ya se lo puede quedar tú solo, si hay, los otros consejeros no les gusta el chocolate.